Mateo 10, del 29 al 31. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En resumen, se está diciendo: no temas, Dios siempre tiene el control. Es impresionante el amor y la ternura con que Jesucristo nos habla. Continuamente en la palabra de Dios encontramos la frase: no temas, no temas, no temas. Dios conoce nuestra débil humanidad. Dios conoce que la tendencia de nuestras vidas es tener temor. Sentimos temor por el presente que nos rodea, que muchas veces no entendemos o que muchas veces se mira tan difícil y que se sale de nuestro control. Sentimos temor al no saber qué decisiones tomar. Sentimos temor por los peligros que vemos. Sentimos temor por aquello que pueda pasar en el futuro. El ser humano es tan débil y tan limitado, pero la victoria sobre el temor es confiar que Dios tiene el control de todo y que nada se escapa de sus manos. La victoria sobre el temor es orar confiando y creyendo en ese Dios todopoderoso, ese Dios que es fiel, ese Dios que sabe qué es lo que está haciendo, que sabe cómo obrar, que sabe cómo intervenir, que sabe cómo guiar, cómo fortalecer, cómo actuar en favor de nuestras vidas. Vale la pena humillar nuestro razonamiento y confiar y poder decirle: gracias, Dios, porque tú siempre tienes el control, aunque muchas veces pasamos situaciones que nuestra pequeña mente no entiende el por qué, pero necesitamos confiar que nuestro Dios es soberano, es poderoso, es fiel, es Señor de todo y Él sabe qué hacer en favor de nuestras vidas. En este pasaje Jesús nos habla de realidades que fortalecen nuestra fe. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Vemos los pajarillos, a veces andan volando por montones y revoloteando. Ayer veía en una casa unos nidos con pequeños pajaritos y bastantes iban y venían. Y hermanos, ninguno de nosotros podemos contar cuántos pajaritos hay allá en la calle en este momento. No podemos contarlos, no podemos ver si están bien, no podemos ver si comieron, si encontraron algún gusanito, si alguno de ellos tiene la patita lastimadita. No tenemos ese conocimiento, no tenemos ese control, ni siquiera lo sabemos y de hecho ni siquiera nos importa. Somos indiferentes a la realidad de los pajaritos porque tenemos cosas más importantes en qué pensar y en qué fijar nuestra atención. Pero Dios, nuestro amado Dios, tiene cuidado de esas pequeñas criaturas y eso es maravilloso, hermano, considerar ese amor, esa misericordia y ese cuidado de Dios a esas pequeñas criaturas por las que nadie se interesa. Como dice en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A nosotros no nos importan las aves que andan afuera revoloteando. Si mucho tenemos cuidado de 1 o de 2 que están en casa. Pero hermanos, Él tiene el cuidado de todas las aves, Él las cuida, Él las alimenta, Él tiene el control de esos pequeños seres vivientes, de tal manera que dice, hermanos, que Él tiene el control de ellas, que ninguna de ellas cae a tierra sin su control, sin su conocimiento, sin su voluntad. Hagamos énfasis en cómo nos habla aquí, porque dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin vuestro Padre, vuestro Padre. Él es ese Padre fiel y amoroso que lo hace todo para nuestro bien. Repito, aunque muchas veces no entendamos lo que viene a nuestras vidas, qué importante es confiar y creer, mi Dios está al control de todo, mi Padre está al control de todo.
Sabemos que los padres con sus pequeños niños los va llevando, los va guiando. Si el papá lleva de la mano a su hijo y mira que hay un gran peligro, el padre sabe cómo llevarlo, cómo guiarlo, cómo guardarlo. Y hermanos, nuestro Dios es así. ¡Qué misericordia la de Dios! Es fácil decirlo aquí, pero en las realidades de la vida, ¿cuántas veces se apodera de nuestros corazones la duda, el miedo, la ansiedad, la zozobra? Y es por eso que Jesucristo nos habla en su palabra. Es por eso que Dios se revela a nuestras vidas a través de su bendita palabra para decirnos: no temas, yo tengo el control. Como sigue diciendo aquí, aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Quién de nosotros contó hoy cuántos cabellos se le cayeron a la hora de peinarse? Yo creo que ninguno de nosotros hicimos eso. No saldríamos de la casa pensando en cuántos cabellos se nos cayeron, o cuántos cabellos teníamos cuando inició el año y cuántos tenemos hoy. No lo sabemos, ni siquiera nos importa. Ninguno de nosotros tenemos ese conocimiento, pero Dios tiene el control y el cuidado aún de esos pequeños detalles tan diminutos que parecen tan insignificantes a nuestra vista. Dios tiene el control de todo y nada se escapa de su control. Él controla así las cosas diminutas como las grandes y majestuosas. ¡Qué maravilla la de Dios! No se puede decir que Él está ocupado en las grandes cosas de su creación y que por lo tanto descuida las pequeñas. Y tampoco se puede decir que Él está al control de todas esas cosas tan pequeñas que descuida las grandes. No, Él está al control de todo y se revela a nosotros a través de su palabra para que aprendamos a confiar en Él. Sabemos que el universo es inmensamente grande, que no cabe en nuestra mente su inmensidad. Sabemos que está formado por miles de millones de galaxias, que cada galaxia está formada por miles de millones de estrellas, y estrellas tan inmensas que el mundo en el que vivimos no llegaría a ser ni un pequeño punto ante la grandeza de esas estrellas. Y mire, Dios tiene el control de toda esa majestuosidad. Dios tiene el control de todas esas estrellas. Él las conoce a cada una de ellas, y a cada una de ellas llama por su nombre. Ay, hermano, qué maravillosa la grandeza de Dios. El ser humano, con toda su tecnología, con todos los estudios que han tenido a través de los siglos, no saben hasta dónde llega el universo, no saben cuál es la cantidad exacta de tantas estrellas, pero Dios sí las conoce y lo sabe todo. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, al Salmo 147, versículo 4 y versículo 5. Dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Mire ese conocimiento de Dios, ese cuidado de Dios, ese control de Dios. Y sigue diciendo: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Infinito quiere decir que no se puede contar. Infinito es algo que no se puede describir. Ese es nuestro Dios, magnífico en poder y con un entendimiento infinito. ¿Cómo no alabarle, hermano? ¿Cómo no exaltarle? Como dice el versículo 7, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Es que Él es digno, y a medida que lo vamos conociendo, a medida que Él se va revelando a través de su palabra y a través de las diferentes experiencias que tenemos en la vida, podemos alabar y exaltar su nombre, porque, hermano, Él tiene el cuidado de todo. Él está al control de todo. Miren, sigue diciendo en el versículo 8 de este salmo: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman.
No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser temido. Como dice aquí, Él se complace en los que le temen. ¿Y cómo no temerle ante tanta grandeza, ante, hermanos, su maravilla? Él es todopoderoso, glorioso, santo, misericordioso. Necesitamos temerle. Él se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Porque, hermanos, cuando tenemos ese conocimiento de que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel, que nada se escapa de sus manos, que Él tiene el control de todo, podemos venir a Él en confianza, podemos orar a Él esperando en su misericordia, porque Él es misericordioso. Como dice aquí, Él da a la bestia su mantenimiento. Acabamos de hablar de los pajarillos, pero, hermanos, Él tiene el control del león que está allá en la selva, Él tiene el control de la iguana que está por ahí en el monte, Él tiene el control de los camellos, Él tiene el control de todo, aún de las pequeñas hormigas. Hermano, Dios es misericordioso, bueno y fiel, y si Él tiene el control de todo eso, ¿cómo no va a tener control de nuestras vidas? ¿Cómo no va a tener control de sus amados hijos? Y por eso Jesús nos habla en esta mañana: no temáis, no temáis. ¿Cómo fortalece nuestra fe a medida que meditamos en ese poder, en esa gloria, en ese cuidado tan fiel y tan amoroso? Considerar su omnipotencia, su grandeza, su omnisciencia, o sea, que lo sabe todo y que no hay nada escondido para Él. Considerar su omnipresencia, es decir, que está en todo lugar. Considerar su sabiduría. Hermano, eso fortalece nuestra fe, eso consuela nuestra alma. No estamos abandonados, nuestra vida no depende de la suerte, nuestra vida no depende del destino, nuestra vida depende de ese Padre celestial y eterno que tiene el control de todo, ese Padre celestial y eterno, misericordioso, que nada se escapa de su mano. Ese es nuestro Dios y nuestra vida está a su cuidado. Él conoce absolutamente todo en su creación. Él me conoce a mí y Él lo conoce a usted como nadie más nos conoce. Ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos como Dios nos conoce. Dios tiene el control de nuestras vidas. Si Él conoce todo eso, tanto lo grande como lo pequeño de la creación, debemos considerar también que Él nos conoce a nosotros. Y es allí, hermanos, si quiere vamos al Salmo 139, donde consideramos y se considera la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios en nuestras propias vidas. Para meditar este salmo necesitaríamos muchas semanas, pero solo lo vamos a leer y leámoslo con atención y veamos cómo Dios lo conoce todo en nosotros. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces pensamos que estamos solos. El enemigo continuamente tira dardos a nuestra mente y a nuestro corazón para hacernos dudar de Dios, de su misericordia, de su fidelidad. Pero Dios nunca nos abandona. Él examina todo nuestro ser. Él ha conocido mi sentarme y mi levantarme. Él conoce desde lejos mis pensamientos. Usted venía caminando hacia aquí a la iglesia, a este ayuno, y Dios lo estaba viendo. Dios estaba ahí con nosotros. Dios nos conoce en todo momento y está en todo lugar. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por eso, ¿cómo no temer a Dios? Aunque no es el tema de hoy, pero hermano, todo esto nos lleva también a tener un temor reverente. Dios conoce mis pensamientos, mis más íntimos pensamientos. Dios conoce mis palabras aún antes de que yo las diga. Y de todo eso yo voy a dar cuentas a Él. Y sigue diciendo: detrás y delante me rodeaste,
y sobre mí pusiste tu mano. Mire qué cercanía, qué intimidad. Detrás y delante me rodeaste, es como que estuviera abrazándonos y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, es que no lo podemos comprender, pero sí podemos creerlo y alabarlo, porque Él está con nosotros. Como dice en Job 37, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Y es que es cierto, hermano, por más que tratemos de entender, por más que procuremos comprender, no se puede. Pero qué maravilla la de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y sigue hablando, hermano, porque el hombre muchas veces puede pensar que se puede esconder de Dios, o puede pensar que en algún momento Dios se olvidó de él. Pero hermano, Dios está en todo lugar. No hay manera de que nos escondamos de Él, y tampoco hay manera de que Él deje de tener cuidado de nosotros. En todo momento, sea de día, sea de noche, sea en un lugar donde nadie te ve, Dios te ve y Dios está allí. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Cuando muchas veces las personas, tal vez allá en la oscuridad de la noche, comienzan a llorar y a derramar sus lágrimas delante de Dios, allí está Dios, allí te está viendo. Él te conoce, Él conoce tus temores, Él conoce tus angustias, Él conoce aquello que no comprendes. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Usted no conoce su hígado, usted no conoce su cerebro, usted no conoce sus ojos, usted no conoce cada órgano interno de su cuerpo, pero Dios lo sabe y lo conoce porque Dios lo creó. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Ay, hermano, estamos en las manos de ese Dios eterno, de ese Dios santo, de ese Dios que nos conoce, de ese Dios que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, de ese Dios que, como dice la Biblia, incluso Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Él es grande, eterno, glorioso. Y nuestras vidas están en esas manos. Pero tarde o temprano, todos nosotros enfrentaremos muchas veces situaciones que se salen de nuestro control, que se salen de nuestra comprensión. Algunas cosas sí entendemos el porqué. Y como siempre se los decimos aquí, es importante reflexionar si lo que estoy viviendo es consecuencia de algo. Pero aún así se puede clamar misericordia a nuestro Padre Celestial, porque de igual manera Él nunca pierde el control de nada y Él puede ayudarnos, sostenernos y sacarnos adelante. Pero hermanos, hemos enfrentado y enfrentaremos cosas realmente incomprensibles. Esta es la realidad humana. De repente vienen las tragedias, de repente vienen los accidentes, de repente vienen las enfermedades, de repente vienen las muertes de seres queridos, de repente vienen cambios abruptos en nuestras vidas, tiempos en los que todo se torna tan oscuro y tenebroso. Pero como hijos de Dios necesitamos conocer a Dios
Dios cada día más y poner nuestra confianza en Él y no olvidar que Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando vengan esos momentos, vamos a poder orar y clamar a nuestro Padre Celestial con esa fe y esa confianza de que nada se sale de su control. ¿Cómo necesitamos rendirnos al que tiene el control de todo? Rendir nuestro razonamiento a ese Dios que tiene el control de todo. Porque es fácil decir Dios tiene el control de todo cuando todo está bien. Pero hermano, hay que humillar el razonamiento y necesitamos la gracia de Dios para humillar nuestro razonamiento cuando vienen situaciones que no entendemos. Ya lo hemos vivido cada uno de nosotros en lo personal. Hay que rendir también nuestra voluntad a Dios. Porque mire, el mayor fracaso del ser humano es tratar de tomar el control de sí mismo, de su propia vida. Es tratar de tomar el timón de nuestras vidas. Ese es un acto de soberbia que solamente nos va a llevar al fracaso, a la tragedia y al dolor. Necesitamos rendir nuestro razonamiento y voluntad a Dios. Hay tiempos, hay días, incluso años, lo puedo decir por experiencia propia, en los que vivimos como que todo fuera una pesadilla, en los que nos enfrentamos a situaciones en las que realmente parecieran como que se salieron del control de Dios. Pero hermano, cuando tenemos el conocimiento en la palabra de Dios y tenemos el conocimiento de Dios de una manera personal, en medio de todo, podemos saber, aunque no lo entienda, aunque todo esto parece una pesadilla, Dios tiene el control y Él me va a sostener, Él me va a fortalecer, Él sabe qué es lo que está haciendo. Debo creer y confiar en Él. Dios siempre tiene el control. Así dice un canto, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Qué bonito se oye, pero sin embargo, muchas veces hemos experimentado el temor. Muchas veces hemos experimentado y experimentaremos la ansiedad, la tristeza, la angustia, la preocupación por nuestra humana debilidad. Si no fuera así, Dios no nos hablaría tanto y tan continuamente en su palabra acerca de esto. Pero en nuestra humana debilidad, hermano, nos angustiamos, nos afligimos, nos llenamos de temor, de tristeza, de desesperación. Muchas veces esa paz, esa confianza será alterada. Muchas veces la debilidad se apoderará de nuestros corazones. Muchas veces la oscuridad nos rodeará y allí es necesario humillarnos y clamar y suplicar misericordia, fortaleza y ayuda al que tiene el control, al que sabe cómo ayudar y cómo sostener nuestras vidas. Porque hermano, la victoria viene únicamente de Dios, solo de Dios. Nosotros no somos supercampeones, somos gente necesitada de Él, somos gente débil que necesita confiar cada día más en Él. Que en esta mañana nuestra fe sea fortalecida, que en esta mañana podamos creer, Dios tiene el control de mi vida, así como Dios tiene el control de esos pajarillos, así como Dios tiene el control de mis cabellos, así como Dios tiene el control de todos los seres vivos de este planeta, así como Dios tiene el control de todo su universo, de esas grandes estrellas, de esos miles y millones de estrellas y de galaxias. También Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Dios tiene el control de todo mi ser. Necesito aprender a descansar en Él. Usted necesita aprender a descansar en Él. Porque hermanos, por más que nos preocupemos, por más que nos angustiemos, con todo eso no arreglamos nada en nuestras vidas. Mejor humillarnos, orar, clamar y suplicar a Dios. Por eso son estas reuniones de ayuno y de oración. Por eso es que todo cristiano debe apartar tiempo para orar a su Dios.
Padre Celestial que tiene el cuidado de su vida. Por eso, hermano, por eso, convirtamos todos esos motivos de tristeza, de angustia, de ansiedad y de preocupación en motivos de oración. Y hermano, allí es donde seremos fortalecidos, allí es donde seremos animados, allí es donde seremos consolados, allí es donde Dios nos va a guiar en su perfecto plan, en su perfecto propósito. Es allí donde vamos a estar controlados por ese Dios maravilloso y guiados hasta el final de nuestras vidas. Qué maravilloso saber, hermano, que Dios tiene el control de mi vida, que nada se sale de su control, que todo está en sus manos. Orar con esa fe marca la diferencia en nuestras vidas. Y por eso las palabras de Jesús en esta mañana son estas que leímos en Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cada vez que veamos un pajarillo, pensemos, Dios tiene cuidado de ese animalito. Dios sabe si ese animalito comió hoy. Dios sabe si ese animalito está lastimado o no. Dios tiene el control y lo alimenta. ¿Cómo no lo va a hacer conmigo? Cada vez que veamos un cabello que se nos cayó, Dios tiene conocimiento de que se me cayó ese cabello. Ay, hermano, Dios tiene cuidado aún de lo más insignificante que nosotros podemos pensar. Y cómo es que el enemigo muchas veces altera nuestra paz. Y muchas veces viene con esos dardos de fuego, todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Dios se olvidó de ti. Dios como que te dejó, pero no es así, hermanos, no es así. La cura para el afán y la ansiedad es confiar en esto, es confiar que Dios tiene el control de nuestras vidas. Leamos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Siempre Él nos habla, siempre en su misericordia tiene cuidado de nuestras vidas porque nos conoce nuestra humana debilidad. Claro, es fácil no afanarme por mi vida si todo lo que yo miro y todo lo que está a mi alrededor está bien. Hay dinero en el banco, tengo techo seguro, tengo ropa segura, tengo comida segura. Es fácil, incluso es fácil decirle a la gente: no tema. Si Dios alimenta a las aves, a usted también lo va a alimentar. Pero hermano, qué diferente es cuando estamos viviendo situaciones en las que nada de eso es seguro. Pero en medio de todo eso, el Señor nos habla: no te afanes, no temas, yo tengo cuidado de tu vida. Sigue diciendo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Usted no mira a los anates con un asadón, ahí sembrando sus maicitos para poder comer y a ver qué le doy a mis pichoncitos mañana, y regando sus plantitas. ¿Verdad que usted nunca mira a un zanatito o a un pajarito haciendo los surcos? Y Dios los alimenta. Y ahí están bien gorditos y ahí están con fuerzas para andar volando para arriba y para abajo. ¡Ay, qué maravilla la de Dios! Por eso mira las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ay, hermana, yo no valgo nada. No, hombre, usted no le crea al enemigo, usted créale a Dios. La Biblia dice que Jesucristo pagó un alto precio por nosotros, más que oro, más que plata. Valemos la sangre preciosa de Cristo, valemos mucho delante de Dios. Él tiene cuidado de nosotros, valemos más que cientos de pajaritos, que miles de pajaritos.
Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Usted no mira a las rosas ahí toda la noche cosiendo sus pétalos, y ahí vaya a coser aquellas pobres rositas para tener su pétalo bien vestidito, y de repente en la mañana usted mira aquella rosa con aquel brillo, aquellos colores, esas flores con esos colores tan lindos. ¿Quién hace todo eso? Dios, el que tiene cuidado de su creación. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mire esos colores de las flores, como que con pincel los estuvieran pintando, igual las aves, como que con pincel estuvieran pintándolos. Ni Salomón con toda su gloria y con toda su riqueza pudo hacer un vestido como de esas lindas flores que Dios las viste. Versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Verdad que Dios nos habla con tanto cuidado y con tanto amor? Porque nos conoce, porque en lo humano eso es lo que muchas veces domina nuestra mente y nuestro corazón. Porque en lo humano, cuando no vemos nada seguro, tendemos a tener miedo, a tener temor. Pero podemos confiar en Dios. Él es nuestro proveedor, nada se sale de su control. Él siempre tiene el control y Él tiene cuidado de nuestras vidas. No temas. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como leímos en el Salmo 139, Él nos conoce en lo más íntimo. Él conoce todas nuestras necesidades, todos nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mejor busco al que tiene el control de todo. Mejor busco al que me ama con amor eterno. Mejor le doy el primer lugar a ese Dios glorioso y eterno que es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Mejor le doy el primer lugar a ese Dios que tiene cuidado de mi vida. Mejor le doy el primer lugar a ese Dios que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Mejor le doy el primer lugar a ese Dios eterno y glorioso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Verdad que nuestra tendencia es preocuparnos por el mañana? ¿O usted no? Bien, hermano. Muchas veces viene aquel temor, ¿cómo irá a ser? ¿Cómo estaré en unos años? ¿Qué irá a pasar con mi vida? Peor cuando vemos tantas situaciones a nuestro alrededor. No, pero Jesús dice, no te afanes por el día de mañana. ¿Vamos a cambiar algo del futuro con preocuparnos? No. ¿Vamos a arreglar algo con estar ahí ansiosos, inquietos? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a terminar esto? ¿Y cómo voy a estar en unos años? ¿Se va a arreglar algo? No. Entonces Él nos habla y nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, el día de mañana traerá sus motivos de preocupación, el día de mañana traerá sus situaciones difíciles. Mire cómo Jesús nos habla tan claro, cómo Jesús conoce la condición humana, que en este mundo la vida no es perfecta. El día de mañana también traerá su afán, el día de mañana también traerá motivos para preocuparnos. Pero el día de mañana también podemos confiar en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos va a sostener, en que Dios tiene el control de todo, en que nuestras vidas le pertenecen a Él y Él sabe cómo guiarnos y llevarnos adelante. Porque el día de mañana traerá su afán. No nos dice porque el día de mañana será perfecto. No dice así. Porque el día de mañana será todo maravilloso. No.
el día de mañana traerá su afán. Y es que por eso es que Dios nos habla como nos habla, porque Dios sabe que la vida en este mundo no es fácil. Y por eso es que lo necesitamos a Él y necesitamos depender de Él. Pero mejor entregar nuestras vidas a Él, mejor darle a Él el primer lugar y Él se encargará del resto. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mire cómo nos habla de claro. No dice que cada día es perfecto. No dice que cree en mí. Caminarás como sobre pétalos de rosas. Y los pajarillos irán a tu alrededor cantando. Y tú irás casi volando. No. Él nos habla de la realidad de la vida. Basta a cada día su propio mal. Pero yo voy a estar allí. Pero yo te voy a sostener. Pero yo te voy a consolar. Pero nada se va a salir de mi control. Aunque muchas veces tu mente así lo piense, aunque muchas veces pareciera que estás viviendo una pesadilla, aún allí confía en mí, porque yo tengo el control de todo. Leo por última vez Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oremos en esta mañana, oremos con esa fe y esa confianza de que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios quite de nuestro corazón todo temor, toda ansiedad, que Él disipe toda oscuridad de nuestra mente, de nuestro corazón, que Él venga a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza, que nuestro corazón sea lleno de paz en medio de la tormenta o en medio de los incomprensibles o en medio de la oscuridad. Y que si hoy estamos bien, cuando venga el tiempo, el día en el que no comprendamos lo que estamos viviendo, podamos tener la confianza de que Dios tiene el control de eso que estamos viviendo, que nada se sale de su control y que nuestra vida está en sus manos. Oremos.